Entonces, es importante que nosotros podamos entender un poco la naturaleza de Festo, porque también se cuenta que cuando ya se le restituyó, digamos, su estatus y él estaba con el resto de los dioses, Hefesto era aquel a quien no le gustaba el conflicto. Y si digamos Hera se iba a pelear con Zeus porque había pasado algo y todos así como que estaban bien emocionales, era Hefesto quien decía no se peleen por favor, aquí estamos en la mesa, estamos compartiendo todos, estamos tranquilos, mantengamos la armonía, era ese tipo de persona, ¿sí? Era una persona bien cariñosa, sí, aunque cuando estaba en la forja se podría entender que él era una persona introvertida y quizás un poco ausente, ¿ya? Pero también él en su carácter tenía como este carácter de ser bastante cariñoso, sí, afectivo, porque era algo que le había faltado de pequeño y entonces como que naturalmente era algo que él daba a las personas, ¿sí? Y Hefesto fue el único dios que tuvo que lidiar, ¿sí? Con el rechazo. Es el único Dios que tiene que trabajar en su autoestima, ¿sí? Es el único Dios que se sana de una herida de autoestima, ¿ya? Y esta experiencia por la que atraviesa Hefesto lo convierte en un Dios bastante sabio e interesante, ¿sí? Si nosotros analizamos a las madres que él tuvo, ya porque al final fue como si Tetis y Eurínome lo hubiesen adoptado y lo cuidaron hasta que se hizo grande, ¿sí? Entonces, si recordamos un poco a Tetis, Tetis fue la esposa de Zeus también, y Zeus con Tetis, él creó pues todo lo que eran las parcas, ¿sí? También se le llaman las moiras, que eran las que tejían el destino de los hombres y también creó todo lo que es la ciclicidad de las estaciones, ¿ya? Entonces Tetis como que le dio esta sabiduría de esa ciclicidad de las estaciones, ¿ok? Y Eurínome, si se acuerdan, también fue esposa de Zeus. Ella era la diosa de la memoria, representaba la memoria, ¿sí? Y Zeus con Eurínome tuvo a las 9 musas que forman parte, ¿sí? De lo que es el templo de Apolo, ¿sí? Y se dedicaban a como que a crear y a recrear todo este arte y la memoria del arte, ¿sí? Entonces también Eurínome como que le da ese tipo de sabiduría de la memoria, ¿sí? Del como que recordar quiénes somos, ¿sí? Esa memoria, ¿ya? Y Hefesto se dice que él se especializa en la forja, o sea, algunos también lo llaman como el dios de los artesanos, pero su artesanía tenía que ver con los metales, ¿sí? Y más que todo él trabajaba el metal del oro, ¿sí? Y obviamente esto sería diferente porque pues ya está Atenea. Atenea sería más considerada como la diosa, digamos, de la artesanía desarrollada con los telares, ¿sí? Más que todo ese tipo de artesanías o con el trabajo de la tierra, ¿sí? O con las tecnologías de los pescadores, son las cosas que ella creó, ¿sí? Mientras que Hefesto se dedica sobre todo a la artesanía con el metal, con el oro. Entonces, como obviamente él estaba bajo tierra con ese fuego, ¿sí? Él podía moldear estos materiales mucho más duros, ¿ya? Entonces, todo lo que creó Hefesto estaba hecho en oro. Y se cuenta que él, por ejemplo, se puso a crear los rayos de Zeus también, ¿sí? Hay una parte de la mitología donde se cuenta que él creaba los rayos de Zeus porque como que se le suben estatus, ¿sí? Y también él comenzó a crear las flechas, ¿sí? De Artemisa y de Apolo y creó también él forjaba todo tipo de armas, ¿sí? Para pelear y hacía todo el tema de los escudos y las protecciones que utilizaban los guerreros, ¿sí? Y él creó unas como sirvientas doradas,
ya para él, para su reino, que tenían la capacidad, digamos, como una inteligencia, ¿ya? Entonces ellas eran como inteligentes y se dedicaban a todo el quehacer, digamos, que había, que se tenía que realizar en el reino de Hefesto y pues eran doradas, eran de oro. Entonces ahí también como que se nota cómo Hefesto pudo ir sanando esas heridas y como que se creó sirvientas de oro, ¿sí? Algo así. Y aquí también me gustaría que hagamos una diferencia, ¿sí? Con Hermes, porque Hermes Trismegisto también fue considerado como el gran alquimista que podía convertir el plomo en oro, ¿sí? Y Hefesto era aquí alguien o el dios que con la forja, ¿sí? Con su trabajo cotidiano manual, también lograba transformar el oro, ¿sí? Entonces, Hefesto, sí, gracias a esta sabiduría también que le transmiten estas diosas, ¿sí? Tetis y Eurínome, también se convierte en un alquimista, ¿sí? Un tipo diferente de alquimista, pero alquimista también. Él logró transformar esos deseos de venganza, esos dolores que él vivió, ¿sí? Por ese rechazo que sintió. También podemos recordar, ¿sí? Cuando él se casa con Afrodita, el hecho de que Afrodita le es infiel, entonces también él a través de este trabajo más manual, ¿sí? Que era la forja, era como que él podía alquimizar estos sentimientos y podía crear estos objetos bien preciosos, bellos, ¿sí? Armónicos. Sí, que los hacía como un regalo, sí, él como que regalaba este tipo de artefactos, pero también era su trabajo, sí, era como el trabajo que tenía Hefesto. Mientras que Hermes, por ejemplo, si Hermes Trismegisto, él también era un gran alquimista, pero la alquimia que realizaba Hermes Trismegisto, que también tenía ese poder mágico, ¿sí? De transformar el plomo en oro, ¿sí? Él lo que hacía era prácticamente quizás ser el maestro de las leyes universales, ¿sí? Que están como que confluyendo en su interior y él podía transformar dentro de sí, sí, todo aquello que había que pulir para convertirlo en oro. Porque si analizamos la mitología griega, Hermes como que nace y como que tenía ahí unas pequeñas mentirillas y algunas cosas así que él va transformándolas a través del tiempo, ¿sí? Para haber sido iluminado 3 veces, entonces significa que realmente él tuvo la capacidad de transformar todos esos sus plomos, sus sombras en oro. Y la transformación que realiza Hermes la hace pues en su interior. Eso significa que sus aspectos femeninos y sus aspectos masculinos los transforma hasta llevarlos a un equilibrio, ¿ya? Mientras que Hefesto se transforma con los otros, ¿ya? O sea, Hefesto tiene la capacidad de transformarse con los otros. Eso significa que Afrodita le lastima, él se transforma, ¿sí? Transforma su dolor, o sea, con ella está transformando, ¿sí? Su mamá y su papá lo rechazaron, entonces con ellos está transformando este dolor, ¿verdad? O sea, con ellos. Entonces es como que ellos le estaban reflejando el rechazo y el, ok, miren, yo voy a transformar esto y voy a crear estos objetos preciosos. Y entonces también voy a exigir que me acepten, ¿sí? Por mis virtudes, por aquello que estoy logrando yo crear. Entonces como que Hefesto tiene esa capacidad, ¿sí? De sanarse a sí mismo, ¿ya? Y como todos le vieron crear, ¿sí? Todas estas, como estas sirvientas doradas que le había hecho y todo esto que además él creaba y les dio ese
tipo como una inteligencia, ¿sí? Entonces él como que creaba con el oro, claro, hacía artefactos, pero como que hacía un poco de magia, ¿no? Porque cómo más podían explicarlo, ¿sí? Entonces se entendía como que él ponía y utilizaba toda su creatividad, ¿sí? Al crear todo esto y cómo quiero que sea aquí y cómo quiero que sea así. Entonces él logra acceder a esa su, como una inteligencia interior, esa su belleza, ¿sí? También como que se inspiraba en su esposa, ¿sí? En Afrodita. Ahora, por otra parte, es muy interesante si nosotros analizamos, ¿sí? La corriente que se crea, digamos, con Vulcano. Los romanos lo conocían con el nombre de Vulcano porque estaba asociado con los volcanes, ¿ya? Como obviamente era este fuego subterráneo, él estaba asociado con los volcanes. Y si nosotros también llevamos esta metáfora, ¿sí? Alquímica también hacia los volcanes, nos vamos a dar cuenta de ese arquetipo, ¿sí? Que personificaba Hefesto, ya con la Venus, ¿sí? Porque sería como que Vulcano se casó con la Venus, ¿sí? Y aquí Y aquí yo voy a hacer uso de mis habilidades de filósofa, de filósofa griega, porque esto no es que está, digamos, desarrollado en la mitología, ¿ya? Pero es la impresión que a mí me da y más bien creo que es esa chispa que hay que mantenerla encendida de ser nosotros también filósofos, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Ya? Entonces, si nosotros imaginamos un volcán, sabemos que los volcanes hacen erupción, ¿sí? Y esta lava volcánica tiene una característica de lentitud, ¿ya? O sea, igual todo el volcán en sí, todo el, como la hermenéutica o el funcionamiento de un volcán, tiene una característica de lentitud.